¿Qué tal? Muy buenas a todos los espectadores del Hyde Festival. Hoy tenemos una charla muy interesante con Pedro Baños, una charla que podrán seguir y ver en el diario El País y que podemos llevar a cabo gracias al apoyo de Sura. Se trata de una charla muy interesante con uno de los principales especialistas en España en geopolítica, en estrategia, en defensa, en seguridad, en terrorismo y en relaciones internacionales. Se trata de Pedro Baños. Él es coronel del Ejército de Tierra y diplomático del Estado Mayor de España, actualmente en situación de reserva. Es autor de un libro de reciente aparición que se llama El dominio mental, donde conversa sobre las técnicas que el poder utiliza para controlar nuestras emociones y por qué quien controla nuestra mente controla también el poder. Creo que es un tema de gran actualidad, donde además la pandemia nos ha a todos reconfigurado la forma de relacionarnos, incluso de relacionarnos con las redes sociales. Por eso es un gusto poder estar con Pedro. Muy buenas, saludos hasta España. Hola, ¿qué tal, Jacobo? Pues también saludo no solamente a todas las personas de High Festival, sino también a toda Hispanoamérica, porque sé que hemos recibido preguntas pues, de muchísimos países y además encantado de contestar a todo el mundo. Muchísimas gracias, Jacobo. Así es, te hablo desde México, pero las preguntas que han llegado son de Colombia, de Chile, de Perú, de México también, de España alguna también, así que un saludo a todo el continente americano que nos sigue gracias al High Festival. Pues quería empezar, Pedro, por preguntarte, haces una disección muy interesante entre nuestra vida actual, entre el control que ejercen esos poderes fácticos que tú citas continuamente en tu libro, esos poderes que a veces aglutinas entre lo empresarial y lo político. Quería empezar preguntándote, tú además como militar en la reserva, si las guerras modernas, si la forma en la que nos van a atacar o que la forma que otros posibles países puedan venir a atacarnos, tiene que ver con esto. Son guerras muy diferentes a lo que hemos vivido y a lo que tendemos, y si ahora va a ser a través de redes o a través de virus, ¿cómo van a ser esa forma de controlarnos? Ya no diría en el futuro, casi te diría en el presente, Pedro. Así es, Jacobo. La realidad es que estamos en guerra. Leí hace recientemente un artículo, hablaba de la Tercera Guerra Mundial. No, es que la guerra ya estamos en ella. Lo que pasa es que la guerra hoy en día se libra de formas muy diferentes. Mira, lo primero tenemos que entender, Jacobo, qué significa la guerra. La guerra es una lucha de voluntades para tratar de imponer una voluntad sobre otra. Y antes se conseguía invadiendo militarmente con las fuerzas convencionales, que podíamos decir, ¿no? Lo mismo que se trataba de conseguir los recursos naturales de los países también de esa forma convencional. Hoy en día nos invaden de una forma muy diferente. Es lo que se llama esta guerra híbrida o la guerra irrestricta, que va mucho más allá de los medios militares tradicionales. Y efectivamente, entre otras cosas, utilizan un campo de batalla preferencial que es todo lo relativo al ciberespacio. Y dentro de eso tenemos que entender lo que significa la desinformación, la manipulación mediática, que al final no es ni más ni menos que intentar controlarnos, invadirnos mentalmente. Fíjate que incluso las grandes organizaciones militares, como puede ser la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como bien sabes, ha pasado de llamar operaciones de información a llamar operaciones de influencia, porque al final se trata de influir sobre la población civil. Hoy es tan importante lanzar una buena campaña de información barra desinformación, de propaganda, como lanzar oleadas de carros de divisiones, de carros de combate, o incluso mucho más importante, entre otras cosas, porque puedes conseguir un éxito que pase desapercibido en el sentido de que los que somos manipulados, persuadidos psicológica y mentalmente, no nos damos cuenta de que lo estamos siendo y por tanto aceptamos lo que nos impone, tanto en el sentido de conseguir nuestra pasividad, nuestra anuencia, como incluso de claramente manifestarnos a favor de las decisiones que están adoptando las élites, que claro, es
la victoria perfecta, porque probablemente Jacobo, no, probablemente no seguro, si nos invadieran militarmente con carros de combate, con aviones, reaccionaríamos. Pero como nos están invadiendo psicológicamente, no nos damos cuenta, porque hay que pensar que quien trabaja para realizar estas acciones son personas brillantísimas, los mejores psiquiatras, psicólogos, antropólogos, sociólogos, que saben perfectamente, como tú decías al principio, Jacobo, cómo manipular, condicionar nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas, para que adoptemos o dejemos de adoptar ciertas acciones y ciertas decisiones. Es una de las grandes batallas de nuestros días, junto, por supuesto, con todo lo que significan los ciberataques, en todo sentido, desde las de para anular los sistemas o para robar información o para simplemente obtener dinero con esos ciberataques, porque esa es la guerra como se realiza actualmente. Hemos entrado en una era completamente diferente, estamos en la era digital y las guerras se hacen de forma como nunca se habían hecho. Entre otras cosas, y ya por ir terminando, Jacobo, también utilizando instrumentos económicos. Lo vemos todos los días a través de las sanciones, de los embargos, impidiendo negociar en los mercados internacionales. Es decir, pero esto se está haciendo así la guerra, como los grandes poderes, las grandes potencias, se hacen la guerra unos a otros de esta forma. Y por supuesto también entran en juego lo que llamaríamos las grandes corporaciones, las grandes multinacionales digitales, pero ojo, en muchos casos están íntimamente relacionadas con el país del que proceden. Pero tal y como lo cuentas, da la impresión entonces de que los ejércitos, tal y como los conocemos hoy en día, ya no tienen sentido. Fíjate, tienen sentido todavía para la disuasión, que actualmente es su principal misión, pero verás que las grandes potencias procuran no utilizar esas grandes capacidades que tienen, entre otras cosas, por el temor a que aquello desemboque en un enfrentamiento nuclear, en un holocausto nuclear. Pero vemos que se siguen siendo utilizados en pequeños conflictos, aunque lamentablemente en algunos casos pueden cientos de miles de víctimas. Estaríamos hablando, por ejemplo, el caso actualmente todavía de Siria. El verano pasado vivimos todavía la guerra en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, básicamente. Claro, ¿qué significa? Que sí que se utiliza, pero a esos pequeños niveles. Pero cuando hablamos de grandes potencias, procuran tener esa fuerza para actuar contra los pequeños, pero entre ellos mismos procuran hacerse la guerra de esta forma irrestricta, un término que ya inventaron hace casi 20 años dos coroneles chinos que ya nos pronosticaban cómo iba a ser la guerra entonces del futuro y actualmente del presente. Claro. Tus libros llevan título como Así se domina el mundo, Desvelando las claves del poder mundial, que es de 2017, El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticos, de 2018, y el más reciente, El dominio mental, de reciente aparición. ¿A quién colocas en esos bandos? ¿Quiénes incluirías entre esos dominadores? ¿Quiénes son esas manos horribles que nos manipulan y que nos succionan todo nuestro capital para capitalizarlo y convertirlo en dinero? ¿Quiénes estarían en ese bloque de multinacionales? Y también hablas de fuerzas políticas, ¿no? Sí, mira, no debemos olvidar la fuerza que todavía tienen los estados. Yo sigo pensando, o pienso que todavía el sistema westfaliano, ese poder de los estados, sigue siendo para mí el más importante. Y hay que pensar que los estados, más allá del poder que pueda tener económico y tecnológico una gran multinacional digital, por ejemplo, tienen otras fuerzas de las que carecen estos otros. Estaríamos hablando de las fuerzas policiales, de los servicios de inteligencia, de la diplomacia, de la justicia, que al final puede ser lento, pero eso es como un gran rodillo cuando quiere que lo ponen en marcha y al final termina por aplastarlo todo. Y estamos hablando sobre todo del gran enfrentamiento que actualmente existe entre dos grandísimas potencias, que el enfrentamiento va a ir a mucho más, no va a acabar aquí ni mucho menos. Estamos apenas empezando. Por un lado, Estados Unidos, que vosotros conocéis perfectamente la influencia que tiene tanto en México, vecinos suyos, como también en el resto del continente americano, y por otro lado China, que también tiene una gran influencia actualmente en todo Iberoamérica, en toda Latinoamérica, una grandísima influencia, y también lo sabéis, en países donde puede ser Venezuela, donde toda la deuda externa está en manos de China, donde
tiene recursos de Ecuador, del cobre de Chile, la soja de Brasil o de Argentina, con todas las grandes inversiones que tiene allí China, y lo que le preocupa enormemente precisamente a Estados Unidos esta situación. Luego es verdad que hay grandísimas empresas que también tienen un fuerte poder. Es lo que antes eran las petroleras, que ahora se llaman empresas energéticas, que también están evolucionando ante esta, digamos, la transformación hacia las energías renovables, que todos sabemos el poder que tienen. Hoy en día las grandes empresas digitales, estas corporaciones, pues Google, Facebook, claro que es que además tienen también una gran capacidad de control mental, porque nos manejan precisamente a través de todos sus dispositivos, esas redes sociales, donde piensa Jacobo que es que todos los días del año, se conectan en el mundo al menos 3.500 millones de personas a alguna red social. Claro, el que maneja esa red social, y es muy fácil manejarlas a través de estos teóricos algoritmos o personas que haya detrás, claro, es muy fácil manejarlas y, por tanto, tienen un gran poder. Y también, por supuesto, siempre hay esos grandes grupos que todos hemos ido a hablar, incluso personas riquísimas que han alcanzado las mayores cotas de poder, tanto económico como incluso hasta político, y todos sabemos que a lo largo de la historia quien alcanza esos niveles, pues lo que pretende es convertirse en arquitectos sociales y crear sociedades a su imagen y semejanza. Pues vemos ahora, por ejemplo, lo que nos va contando Bill Gates, de que no quiere que comamos carne, que quiere que comamos nada más que hierba o sus hamburguesas vegetales, claro, pero tenemos que entender lo que hay detrás. Porque lo que tenemos que entender, por ejemplo, en este caso, y podríamos poner muchísimos más ejemplos, resulta que es que Bill Gates se ha convertido en el principal terrateniente de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene de las tierras muy fértiles, de las más fértiles del mundo. Entonces, claro, para que veamos cómo hay muchas influencias que a su vez luchan entre ellos. No te creas que esto es un poder solamente único que existe. A su vez también luchan entre ellos para ver quién va a ser el dominador. Nosotros vivimos en parte de América y sobre todo en Europa, vivimos bajo el influjo del mundo anglosajón, liderado todavía por Estados Unidos. Hay que pensar que otras partes del mundo cada vez más viven bajo el influjo de otras corrientes y por lo tanto hay luchas también entre ellos. Y nosotros pues, nos convertimos, los ciudadanos corrientes, nos convertimos pues en el sufridor de turno, pues casi lo que nos mandan, lo que nos dicen, lo que muchas veces obligan a muchos medios de comunicación a publicar, porque lamentablemente tienen tanto poder y tanto poder económico que cuando no son suyos directamente los medios de comunicación, pues saben cómo influir para lanzarnos los mensajes que más favorecen a sus acciones o a sus, digamos, a sus objetivos. Claro, claro. Pero digamos que de alguna forma con las redes sociales llevamos conviviendo ya un largo rato y digamos que es un miembro más de la familia, ¿no? Es un elemento más porque convivimos. Pero al hilo de la pandemia se hablaba estos días del famoso, una especie de pasaporte sanitario o algo así, una especie a través de los celulares, a través de los teléfonos móviles, tener una especie de código, una especie de chip que llevamos donde se da un registro de nuestro estado de salud. Ha habido polémica con esto, ¿no? ¿Es esto incluso por su violación a los derechos humanos, sobre qué cantidad de información debemos dar, ofrecer, en manos de quién está, quién la vigila, quién la controla? ¿Crees que este pasaporte sanitario o este chip sanitario es la nueva red social, es un nuevo elemento de control? ¿Cómo lo ves esto? Las redes sociales son un elemento más de control, porque podríamos hablar de todos los sistemas de videovigilancia que cada vez hay más en todas las calles. Podríamos hablar de los sistemas de reconocimiento facial, por supuestísimo, del móvil, que es el gran espía, que además lo pagamos nosotros para que nos espíe, ¿no? Y alguien aproveche los datos que vamos aportando. Pero sobre todo, Jacobo, yo creo que la clave es entender que estamos precisamente en esta sociedad virtual, en la que también no nos queda más remedio que estar, porque hoy en día, lo mismo que estamos haciendo esta videoconferencia, vivimos en una parte física real y en otra parte virtual, cada vez más importante, y sobre todo tendencias que ya se empezaban a manifestar de antes, que vemos que se están agudizando y se van a consolidar. Entre ellas,
Este masicontrol y esta hipervigilancia que, como bien acabas de mencionar, es exactamente lo que está sucediendo. ¿Cómo nos desprendemos de ellos? Pues no hay manera, porque además nos van a justificar que es necesario ahora para la pandemia, que no digo que no lo sea en este momento concreto, pero claro, el temor que hay, Jacobo, es que lo mismo que nos pasó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que todas aquellas medidas de seguridad que nos parecían imposible que fuéramos a aceptar incluso casi con agrado, pues al final se han quedado con nosotros 20 años después. Pues fíjate, esto va a pasar igual, porque además es las tendencias, pero no solamente está pensando, decimos, es que lo hacen en China, lo hacen en China, lo hacen en Estados Unidos, que también hay muchísimas cámaras por habitante, o lo hacen en Londres, o lo hacen en Moscú. Esto ya es algo que se va a quedar para con nosotros, queramos o no queramos. Y además tenemos que unirlo efectivamente con todo lo que significa no solo las redes sociales, sino Internet en general. Permanentemente estamos aportando datos. Fíjate que yo procuro aportar los mínimos datos posibles. Fíjate que detrás de mí intento que sea lo más anodino posible, yo no ofrecer datos, ¿no? Pero permanentemente da igual lo que hagamos, Jacobo, porque mira, todo lo que buscamos, por ejemplo, en Internet va, digamos, perfeccionando nuestro perfil. Todo lo que, incluso a las personas a las que seguimos en las redes sociales, quiere decir que aunque no hiciéramos ningún comentario, ni diéramos ningún like, ningún me gusta, ya estamos dando información directa o indirectamente. Recordemos que hay datos, metadatos, que es los datos dentro de los datos, incluso no datos, que incluso cuando no hacemos cosas también te estamos dando información. Y al final, hoy, a través de la inteligencia artificial y de los algoritmos, se nos puede conocer perfectísimamente bien. Perfectísimamente bien me refiero a nuestra capacidad intelectual, e incluso, por supuesto, nuestra capacidad económica, cómo somos socialmente, nuestro perfil ideológico, absolutamente todo. Y me preguntarás, ¿y esto para qué sirve? Pues tiene básicamente dos finalidades. Una finalidad económica comercial, por ejemplo, para guiarnos hacia la compra, la adquisición de ciertos productos, y también un grandísimo interés político, porque hoy día, con todos estos datos que se conocen sobre nosotros, es muy fácil condicionarnos hasta nuestra intención de voto. Porque estos algoritmos, fíjate, Jacobo, saben a quién vamos a votar en las próximas elecciones, aunque nosotros todavía tengamos dudas. Lo saben por lo que hemos comprado por Internet, una vez más, con quién nos relacionamos, los deportes que tenemos, nuestras aficiones, a dónde vamos, porque saben hasta qué religión practicamos. Es que con la geolocalización lo saben todo. Saben si vamos a misa, pero o vamos a una mezquita o vamos a una sinagoga, y además las veces que vamos, si somos muy creyentes o no somos muy creyentes, lo saben todo sobre nosotros, porque al final todo es un conjunto digamos, de sistemas que obtienen información que nosotros aportamos también sobre nosotros, que luego se elabora y, como te digo, permite establecer un perfil absolutamente fidedigno de todos y cada uno de nosotros. Y el siguiente paso, una vez que nos conocen, es la manipulación, y cada vez es más clara. Claro, pero voy a aprovechar para hacer la última de mi pregunta, de mi cosecha, aprovechando el privilegio, y paso rápidamente a la de los seguidores del GAI, que estarán deseando que entre ya con sus preguntas. Mira, una reflexión, y la comentaste el otro día en la charla que dabas, muy habitual, suele ser, bueno, que me espíen lo que haga falta, no soy un personaje peligroso, no voy a poner ninguna bomba, no soy ningún asesino, bueno, mis datos son intrascendentes. ¿Por qué esto es algo peligroso y esta actitud extendida y generalizada puede llegar a ser algo demasiado vulnerable a las sociedades? Nos hace muy vulnerables. ¿Por qué es esto? Pues mira, es parte del truco, claro, nos hacen creer que no pasa nada porque aportemos datos, ¿no? Una vez más, sobre todo yo no me canso de insistir, ya que me lo permites, lo voy a decir, Jacobo, sobre todo por la gente joven, que no piensen por lo que soy, sino por lo que pueden llegar a ser el día de mañana. Pero es que fíjate, puede ser simplemente por una rotura sentimental y que alguien hemos tenido una relación de pareja con él o con ella, pues que nos compre los datos a un data broker para hacernos daño, o simplemente por una cuestión laboral, o que mañana, con todos esos datos que hemos ido aportando muchas veces de manera inocente e inconsciente e imprudente, pues, por ejemplo, no nos dejen acceder a un puesto de trabajo, porque también van a comprar esos datos para saberlo todo sobre nosotros, o incluso no nos dejen entrar en un país, o no nos acepten un seguro de vida o un seguro de cualquier tipo. Fíjate si es importante, pero te voy a ir mucho más allá, Jacobo. Hoy en día en la dark web, la deep web,
esta web que conocemos o que conocen muy pocas personas, hablo los que están muy metidos en ello, que es donde de verdad se cuece todo dentro de Internet, ahí se vende de todo. Se vende de todo. Saben tu domicilio, tu número de carnet de identidad, el documento que tengáis vosotros identificativo. Y eso vale mucho dinero, porque a través de eso pueden hacer estafas en tu nombre, pues para abrir una línea de teléfono o para cualquier otra cosa, una cuenta bancaria o para sacar dinero de tu banco. Esos datos que nosotros decimos, pero ¿qué más da si yo no soy nadie? Claro que eres alguien, porque alguien puede utilizar, estar utilizando tu nombre, tus datos, para hacer mal, para cometer un delito. Fíjate si es importante. Hoy en día la suplantación de identidad es uno de los grandes delitos informáticos. Por lo tanto, siempre el consejo, ser tremendamente prudentes, que todo lo que hacemos en Internet deja huella y es mucho más significativo de lo que nos creemos. Y sobre todo, una vez más, para la gente joven, que no es un juego subir estos vídeos, que hacemos una gracieta y además encima la subimos a Internet, a YouTube, porque oye, si no está en YouTube, como que no la hemos hecho, ¿verdad? Pero eso a lo mejor nos va a marcar para el resto de nuestras vidas. Tenemos que ser tremendamente prudentes, Jacobo. Sí, prudencia, tú repites mucho esa palabra, ¿verdad? Así que para tener cierta cautela. Pues mira, pues voy con la primera pregunta, es de Darío Golden Tire desde Argentina y pregunta, ¿cómo cree que podemos evitar el dominio mental por parte de fuerzas políticas / financieras sin aislarnos del mundo tecnológico actual? Pues no es fácil. Lo cierto es que la respuesta no es fácil. Mira, lo primero tenemos que saber que nos van a intentar manejar mentalmente, psicológicamente, precisamente a través de las emociones, una vez más. Mira, hoy en día en política se dice que la clave es saber jugar con las emociones. Fíjate, la palabra jugar, que ya tiene miga, jugar con las emociones de la audiencia, al final de los ciudadanos, tanto las positivas, como decía antes, como las negativas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de las negativas, de la envidia, la indignación, la venganza, el rencor social, cualquier cosa. Y por otro lado, también las positivas, el saber cómo conmocionar a las personas, digamos que hacerles surgir la compasión, la bondad. Es una manera de controlarnos. Y por supuesto, ahí fíjate que una de las grandes estrategias que se están empleando en el mundo de la política es el conseguir fragmentar, polarizar, dividir a las poblaciones. Porque cuando la sociedad está fragmentada, y cuanto más polarizada esté, mejor para ellos, porque no reaccionamos como conjunto y por tanto al final pueden hacer casi a su antojo. Y porque además, una vez que han conseguido fanatizarnos, ya perdemos la racionalidad. Y aquellos que nos dicen que son los nuestros, parece que les damos permiso para cualquier cosa. Y así vemos muchas veces como personas, incluso teóricamente inteligentes y bien preparadas, cómo justifican acciones más bien barbaridades políticas, pero simplemente porque les han fanatizado. Si no estuviéramos tan polarizados y reaccionáramos como sociedad, en su conjunto no permitiríamos a nuestros políticos cometer los atropellos que vemos que cometen en todos los países y además casi ya de una manera no solamente flagrante, sino que además casi que como que nos da igual, ¿no? Y además de una manera abierta, de una manera descarada, ¿no? Pero claro, como digo, no es fácil, pero tenemos primero que entender que esto nos lo hacen y segundo, intentar, digamos, mantener nuestro propio criterio y como digo siempre, que me lo habrás oído decir también muchas veces, Jacobo, pensar por nosotros mismos, no permitir que nos piensen, que alguien piense por nosotros, hacer una evaluación propia de la situación. Pedro, nos preguntaban, es desde Colombia, Catalina Gaviria, ha enviado una pregunta al hilo de eso que contabas en la charla, de un chip han insertado en monos para poder interpretar pensamientos y deseos, ¿no? Más allá de lo físico. La pregunta concreta es, ¿cuánto de factible ve que se apliquen chips cerebrales como el que instalaron al primate en humanos? ¿Y la ética y la dignidad humana podrán contra ello? Pregunta Sí, Catalina. bueno, pues muy buena pregunta, se la agradecemos a Catalina. Mira, el Catalina y Jacobo.
Esto ya existe, es decir, ya hay miles de personas que tienen chips insertados en el cerebro. En principio es para luchar contra enfermedades terribles como puede ser el Parkinson, el Alzheimer, otras enfermedades cerebrales, incluso para personas que tienen tic nervioso, estos compulsivos. Pero ¿qué pasa? Que como todo hay una parte del mal para el mal, ¿no? Y esto que nos está diciendo Elon Musk, que ya lo ha conseguido en primates, que les inserta estos chips cerebrales para que con el pensamiento puedan manejar dispositivos electrónicos. Claro, pero tú piensas que para manejar un dispositivo electrónico, ese dispositivo tiene que conocer tu pensamiento. Y evidentemente los últimos reductos de libertad ya es lo que nos quedaba, pues nuestros pensamientos ya van a ser transparentes y además el siguiente paso es que sean manipulables. De hecho, yo en el libro pongo como, por ejemplo, el ejército estadounidense está trabajando para borrar recuerdos negativos de los soldados que vuelven muy afectados de las misiones internacionales e incluso implantarles otros recuerdos. Fíjate, pero lo mismo es que esto, y encima si se puede hacer a distancia, es terrible, absolutamente terrible. Mira, como siempre a mí me gusta dar datos muy exactos y no dar mi opinión, que yo no soy científico, sino basarme en opiniones de los mejores científicos del mundo. Hay un científico español, Rafael Yuste, que fue ni más ni menos que quien convenció a Barack Obama para desarrollar lo que se llama la iniciativa Brain, la iniciativa Cerebro, que también tiene, por supuesto, una parte positiva para luchar con estas enfermedades cerebrales a base de conocer perfectamente el funcionamiento del cerebro, pero el propio Rafael Yuste nos lleva tiempo advirtiendo que, ojo, igual que han creado un monstruo, que lo mismo que en su momento los que desarrollaron la energía nuclear se arrepintieron, pero además de todo corazón, de haber creado las bombas nucleares, las bombas atómicas, pues puede que ser que esté sucediendo lo mismo. Porque claro, si ya no solamente van a actuar sobre nuestra mente, la parte que podríamos denominar etérea, sino también sobre nuestro cerebro, la parte física, es que vamos a ser verdaderos zombies vivientes, auténticas marionetas, mucho más de lo que de por sí ya somos. Gracias, Pedro. Mira, pregunta Samuel Michan desde México. Dice, en la geopolítica actual, las redes sociales manejadas por empresas privadas juegan un papel clave. ¿Está usted a favor de una mayor regulación de las redes? Piden que te No, en moje, Pedro. absoluto, en absoluto, Samuel, porque mira, yo creo firmemente en la democracia. Yo soy de origen muy humilde y si algo he llegado a tener cierto, digamos, el nivel social, aunque es muy pequeñito el mío, es gracias a la democracia. Yo creo firmemente en la democracia, pero una verdadera democracia. El problema de todo esto, Samuel y Jacobo, ¿cuál es? Cuando tú empiezas a limitar, ¿dónde está el límite? ¿Y quién va a poner el límite? ¿Lo van a poner los gobiernos? Porque claro, si lo ponen los gobiernos, podemos caer o pueden caer ellos en la tentación de que los límites sean ideológicos, más allá de judiciales o porque vayan en contra de la seguridad nacional, esto también estas cosas están sumamente etéreas, que sí, pero que sean ideológicos. Y a mí eso me da mucho miedo, porque podemos perder uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la libertad de expresión. Mira, el Samuel, yo entiendo lo siguiente, si alguien de verdad, no porque lo diga una persona con 20 seguidores, si alguien con muchos seguidores en las redes sociales dice una barbaridad que verdaderamente está perjudicando a la sociedad y además eso se empieza a viralizar, ¿cómo hay que responder? Bajo mi punto de vista, jamás prohibiendo, jamás censurando. Lo que hay que reaccionar es con verdaderos expertos, con personas de prestigio y solventes, con ascendiente social, desmontando esos argumentos. Es como hay que reaccionar. Pero el problema es que una vez que se empieza la censura, ¿quién va a poner el límite y quién va a controlar a esos censores? Ese es el gran problema. Por lo tanto, como te decía, para concretar, absolutamente en contra de cualquier limitación. Claro, de hecho, tú en esa manipulación, en tu libro cuentas que hay distintos métodos, desde la sobreinformación hasta no dar información, Uh hasta -huh. información manipulada, y ahí voy un poco con la fake news y aprovecho la pregunta de Valeria Noriega, de Perú, que pregunta, y creo que casi es la última que nos da tiempo, que pregunta, ¿cómo aconsejas al ciudadano que se informe? ¿De qué manera es posible filtrar estas noticias más allá de recurrir a medios de comunicación establecidos o dejarse llevar con la corriente predominante, ¿no? ¿Qué sugerencias nos puedes dar para lidiar con todo este intento de succionarnos, ¿no? Pues mira, lo primero, intentarse nutrir, beber de fuentes muy diversas. Y además, no solamente de fuentes muy diversas, sino obtener datos
y ser nosotros los que hagamos la valoración, el análisis. Es verdad que esa sobreinformación hace que, como cuando intentamos madurar una información ya nos ha llegado la siguiente avalancha, pues muchas veces no tengamos esa capacidad. Y sobre todo yo entiendo que personas que no dominan ciertos temas, que llegan a su casa cansadísimas después de un trabajo agotador y que tampoco tienen tiempo para hacer un gran análisis. Pero intentamos, no debemos quedarnos solo incluso en aquella información que nos agrada, probablemente también es una manera de manipularnos, sino, como digo, intentar abrir nuestra mente obteniendo información de sitios muy diversos. Incluso hoy en día se puede tener información del otro extremo del mundo, de aquellos que nos dicen que incluso que son nuestros enemigos, porque a lo mejor también tienen algo que contar y nos dan una visión diferente. Esa es la clave. Y luego tener un gran espíritu crítico, creernos muy poco, dudar de todo, que al final es la verdadera sabiduría, que ya no lo decía Descartes, y sobre todo también, una vez más, pensar por nosotros mismos. No nos dejemos, todo aquello que nos conmueva demasiado seguramente también es una manipulación. Toda aquella noticia insistente con teóricos expertos probablemente también sea una manipulación. Y lamentablemente muchas veces lo vemos de forma constante en las televisiones o en algunos medios. Quería hacer una última de Milena Masis de Chile, que te pregunta si consideras que la manipulación que nos bombardea puede afectar de forma recíproca a quien la crea. Creo que Milena de alguna forma cree que los ciudadanos unidos tal vez podemos llegar a contrarrestar esta fuerza. ¿Esto es posible o no? Porque me parece muy interesante. Pues Milena, ojalá fuera así, pero fíjate, en general, y yo lo veo todo, claro, yo me dedico a ello, esto es mi profesión, ¿no? Pero yo veo como cada vez, a pesar de una teórica información abundante que nos llega, los grados de manipulación cada vez son mayores. Y una vez más, pensar que al estar tan polarizados no estamos unidos. Ojalá los ciudadanos reaccionáramos, despertáramos y nos uniéramos muchísimo más en una especie de revolución pacífica, precisamente para hacer frente a estas grandes corporaciones, a las grandes manipulaciones de algunos gobiernos, a estos grandes arquitectos sociales. Pero para eso, primero, tendríamos que estar alertados, despertar y estar unidos, que quizás es lo que nos falta y no nos van a dejar que estemos unidos. Ya buscarán la forma de que estemos divididos dentro de la sociedad y dentro de los países. Ya sabéis que yo abogo por una gran hermandad muchísimo mayor y muchísimo más firme de los países hispanoamericanos, iberoamericanos, porque si estuviéramos unidos seríamos el contrapeso a todas las demás grandes potencias del mundo. Tenemos recursos naturales, tenemos personas excelentemente bien preparadas, tenemos energía, tenemos tecnología. Podríamos ser los primeros en el mundo, pero pensar que los otros, los que manejan ahora mismo el mundo, no nos van a dejar. ¿Y eres optimista o pesimista respecto a la capacidad de las sociedades y de los seres humanos para enfrentarse a todos estos gigantes? ¿Qué te da tu pituitaria? Intento ser optimista, Jacobo, para eso escribo los libros, precisamente para intentar, de la modestia de mi posición, por supuesto, intentar hacer despertar un poco a la gente, que se den cuenta, y me lo dicen muchísimas personas que me contactan todos los días y me dicen, ves que ahora cuando veo la televisión me doy cuenta de lo que estás comentando en el libro, porque hasta ahora no había caído nunca en ello. Yo creo que tenemos que tener esa esperanza. Creo que a la democracia le queda por reafirmarse, si no queremos perderla, precisamente por todos estos niveles de corrupción que hay en tantísimos sitios, lamentablemente, y sobre todo creo que a los ciudadanos nos tienen que devolver esa soberanía que nos dijeron que nos correspondía y que en gran medida la hemos perdido o nos la han quitado precisamente porque nos tienen distraídos con otros temas superficiales, colaterales, pero que no son la sustancia y tenemos que ir a la sustancia. Caray, pues Pedro, muchísimas gracias. La verdad que es un placer charlar contigo. Creo que es una conversación muy interesante sobre algo que nos afecta a todos, ¿no? De una forma u otra. Como tú dices, la mitad del planeta se conecta cada día a alguna red social y eso de alguna forma también nos conecta, aparte de esta hermandad iberoamericana, ¿no? Gracias al GEI que nos ha permitido esta charla y de verdad que un placer. Pues muchísimas gracias al GEI, a ti Jacobo y a todas las personas que nos han mandado preguntas y a todas las personas que nos van a ver o que nos van a leer en los próximos días. Un abrazo para todos y siempre adelante los iberoamericanos, que tenemos mucho que decir en el mundo. Han quedado un montón de preguntas de todo el continente aquí
para la próxima ocasión, pero de todos los países, pero en otra ocasión habrá oportunidad. Muchas gracias a todos y un saludo y hasta la próxima. Thank you.